La notificación de WhatsApp iluminó mi teléfono a las 3 a.m., hora de Dubái. Estaba a 7.000 kilómetros de Chicago, sentado en el balcón de mi apartamento alquilado en el distrito de la Marina, viendo cómo los portacontenedores se deslizaban por el Golfo Pérsico como ciudades iluminadas. El mensaje era de mi hermano. «Tienes que ver esto». Adjunta venía una foto de Jessica en un vestido de novia. Mi ex esposa, mi esposa durante 8 años. Estaba de pie junto a Brandon Caldwell, el socio principal de Caldwell & Associates, el bufete de abogados donde ella había trabajado como paralegal. El mismo Brandon Caldwell que tenía 53 años cuando ella tenía 34. El mismo hombre cuyo perfume había sentido en su ropa hacía 6 meses cuando todo se vino abajo. Habían esperado exactamente 91 días después de que nuestro divorcio se finalizara. Yo había contado. Mi nombre es Michael Torres. Tengo 41 años y hasta hace 6 meses era consultor de ingeniería estructural, llevando lo que pensé que era una vida sólida en Chicago. Me especializaba en la renovación de edificios antiguos, asegurándome de que los almacenes de ladrillos centenarios pudieran soportar equipos de oficina modernos y cumplir con los estándares de seguridad actuales. Irónico, dado que había ignorado por completo las fallas estructurales de mi propio matrimonio. Miré esa foto durante probablemente 10 minutos. Jessica estaba radiante. Eso es lo que se dice, ¿no? La novia estaba radiante. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado complicado que probablemente costó más que nuestro primer auto. El vestido era de diseñador, algo francés con un nombre que no podía pronunciar. Brandon estaba a su lado con un smoking que le quedaba como la ropa cara les queda a los hombres ricos, como si hubieran nacido usándola. La boda se llevó a cabo en la Chicago Athletic Association, ese edificio histórico con vistas a Millennium Park. De hecho, yo había trabajado en el proyecto de renovación en 2015, asegurándome de que las columnas de mármol pudieran soportar la nueva estructura del techo. Ahora mi ex esposa se casaba allí. ¿Y qué se suponía que debía sentir? Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi hermano Ryan. «Llámame cuando puedas. Algo pasó en la recepción». Miré mi reloj. Era viernes por la mañana en Chicago. La boda había sido la noche del jueves. Lo que sea que hubiera pasado debía ser significativo si Ryan todavía estaba despierto, enviándome mensajes a las 9 p.m. hora suya. Lo llamé. «Michael», respondió Ryan al primer timbrazo. Su voz tenía ese tono que adquiría cuando algo andaba realmente mal. «Está sentado». «Estoy en Dubái, Ryan. Son las 3 a.m. y estoy bebiendo café árabe en mi balcón». «¿Qué pasó?» La boda de Jessica se convirtió en un desastre total. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No satisfacción exactamente. Quizás curiosidad mezclada con una pequeña parte vergonzosa de mí que quería saber que ella no tuvo el final de cuento de hadas perfecto que había imaginado con Brandon. «Cuéntame». Ryan tomó aire. Entonces, yo no iba a ir, obviamente, pero Lauren insistió en que hiciéramos una aparición, ya que la hermana de Jessica, Nicole, es su mejor amiga de la universidad. Pensamos que iríamos a la ceremonia y luego nos saltaríamos la recepción. Lauren había sido la esposa de Ryan durante 12 años. Ella había intentado mantenerse neutral durante el divorcio, lo cual aprecié, incluso si eso significaba que mantenía su amistad con Jessica. Algunas relaciones trascienden los desastres matrimoniales. Nos sentamos al fondo, continuó Ryan. La ceremonia fue lo típico de una boda de gente rica de Chicago. Cuarteto de cuerda, flores importadas. Probablemente costó más que los autos de la mayoría de la gente. Brandon se veía engreído. Jessica se veía nerviosa. De hecho, noté que sus manos temblaban cuando intercambiaron los anillos. Llega a la parte del desastre, ¿de acuerdo? Entonces decidimos quedarnos para la hora del cóctel. Barra premium gratuita, ya sabes. Estábamos cerca de la biblioteca cuando esta mujer mayor se acercó a Jessica. Debía tener unos 60 o 70 años, muy elegante, con un vestido morado oscuro. Oí a Ryan beber algo, probablemente bourbon. Siempre bebía bourbon cuando tenía una historia que contar. La mujer se presentó como Patricia Caldwell, la madre de Brandon. Mi mano se apretó contra el teléfono.
Había oído hablar de Patricia. Brandon la había mencionado exactamente una vez durante los 8 meses que Jessica había estado acostándose con él mientras aún era mi esposa. Había dicho que su madre era difícil y vivía en Boston. Patricia le sonrió a Jessica, dijo Ryan. Y te juro, Michael, fue la sonrisa más fría que he visto nunca. Ella dijo, «Eres la cuarta, ¿sabes?» «¿La cuarta qué?» Eso fue exactamente lo que preguntó Jessica. Y Patricia solo siguió sonriendo y dijo, «La cuarta paralegal con la que mi hijo se casa. Aunque eres la más joven. Felicitaciones por eso, supongo». Me levanté de mi silla, el café olvidado. Brandon ya se había casado, 3 veces. Todas con mujeres jóvenes que trabajaban en su bufete. Patricia se aseguró de que todos a su alcance escucharan los detalles. Su primera esposa tenía 26 años cuando se casaron. Él tenía 41. Se divorció después de 2 años cuando empezó a acostarse con su secretaria. La segunda esposa era una asociada junior de 28. Ese matrimonio duró 3 años antes de que ella lo pillara con, fíjate bien, una paralegal. La tercera esposa fue, de hecho, esa paralegal. Tenía 30 años cuando se casaron. Se divorció hace 18 meses. La cronología encajó en mi cabeza. Hace 18 meses, Jessica y yo todavía estábamos casados. Estábamos intentando tener un bebé. Ella trabajaba hasta tarde en el bufete, llegaba a casa agotada, diciendo que Brandon estaba preparando un caso importante y necesitaba a todo el mundo a bordo. «Jesús», murmuré. «Se pone mejor», dijo Ryan. Patricia no había terminado. Le dijo a Jessica, «Mi hijo tiene un tipo querida. Joven, ambiciosa, ansiosa por complacer. Le encanta la persecución, la aventura secreta, la sensación de poder. Pero se aburre fácilmente, generalmente alrededor de los 2 años». ¿Qué hizo Jessica? Se puso blanca, completamente blanca. Brandon intentó intervenir. Le dijo a su madre que había bebido demasiado y que debía irse. Pero Patricia solo se rió y dijo, «Llevo 30 años sobria, Brandon. Tú lo sabes». Luego miró a Jessica y dijo, «¿Sabes por qué realmente se divorció de Amanda?» Amanda, la tercera esposa. Aparentemente quedó embarazada. Brandon la obligó a abortar. Dijo que era demasiado viejo para empezar de nuevo con niños. Cuando ella se negó a abortar una segunda vez 1 año después, él pidió el divorcio. Sentí náuseas. Jessica y yo habíamos pasado 2 años intentando concebir. Nos habíamos sometido a pruebas de fertilidad, gastado miles de dólares en tratamientos. Ella había llorado cada mes cuando le llegaba el periodo. Y durante todo ese tiempo, había estado acostándose con un hombre que obligaba a sus esposas a interrumpir sus embarazos. Jessica salió corriendo, dijo Ryan. Simplemente se largó de la recepción. Brandon la persiguió, pero ella se encerró en uno de los baños. Lauren intentó hablar con ella, pero no abrió la puerta. Luego, unos 20 minutos después, salió, tomó su bolso y se fue. Simplemente se fue de su propia recepción de boda. ¿A dónde fue? Ni idea. Pero Michael, aquí está el asunto. Hace aproximadamente 1 hora, Brandon regresó solo a la recepción. Estaba borracho, muy borracho, y empezó a decir a la gente que Jessica estaba histérica y emocional como todas las mujeres. Dijo que entraría en razón una vez que se calmara y recordara de qué lado tenía el pan untado de mantequilla. Miré el golfo, asimilándolo todo. El cuento de hadas había durado menos de 4 horas. Lauren me agarró y nos fuimos, continuó Ryan, pero al salir vi a Nicole llorando en el vestíbulo. Dijo que Jessica la había llamado y preguntó si tu nuevo número era el mismo. Quería saber si hablarías con ella. Absolutamente no. Eso es lo que pensé que dirías, respondió Ryan. Pero Michael, nunca he oído a nadie sonar tan destrozado. Nicole dijo que Jessica se disculpaba una y otra vez, diciendo que había cometido un error y que no conocía el pasado de Brandon. Ella tomó su decisión, dije, mi voz más dura de lo que había querido. Ella lo eligió a él en lugar de 8 años conmigo. Ella tiene que vivir con eso. Ryan guardó silencio un momento. Luego dijo, tienes razón, no le debes nada. Solo pensé que debería saber lo que pasó. Después de colgar, me quedé en ese balcón hasta que el sol salió sobre el golfo, convirtiendo el agua de negro a plateado y luego a azul. Pensé en Jessica, en la mujer que había conocido hace 12 años en una cafetería de Wicker Park. Ella estaba leyendo un libro sobre arquitectura
y yo había hecho una broma estúpida sobre los arbotantes. Ella se había reído. Dios mío, tenía la mejor risa. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en el conservatorio de Lincoln Park. Nada elegante, solo nuestras familias y amigos cercanos rodeados de helechos y orquídeas. Llevaba un vestido sencillo de Nordstrom y sostenía flores silvestres. Había pensado que éramos felices. Las grietas comenzaron a aparecer unos 3 años después. Jessica siempre había sido ambiciosa, pero eso había pasado de una motivación sana a algo desesperado. Quería más dinero, más estatus, más de todo. Mi negocio de consultoría iba bien, unos sólidos 6 cifras, pero no era suficiente. Empezó a hablar de los socios de su bufete, de sus casas en Lincoln Park y Winnetka, de sus casas de verano en Harbor Springs. Luego fue ascendida a Paralegal Senior y comenzó a trabajar directamente con Brandon Caldwell. Las noches tardes se convirtieron en rutina. Las emergencias de fin de semana eran constantes. Me dije a mí mismo que estaba paranoica. Ella estaba construyendo su carrera. Debería apoyarla. El día que me enteré, había llegado temprano a casa de una obra en Naperville. Mi teléfono estaba sin batería, así que no había podido llamar antes. Entré en nuestro apartamento y oí su voz desde el dormitorio. Estaba al teléfono, hablando de una manera que nunca antes había oído. Suave, íntima, riéndose de algo. Cuando abrí la puerta, se quedó en silencio. Su rostro me lo dijo todo. Ni siquiera intentó mentir. Solo dijo: «Es Brandon. Llevamos 6 meses viéndonos». Llevaban 6 meses juntos, mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario a Quebec, mientras aún intentábamos tener un bebé, mientras le decía a mi madre que Jessica y yo estábamos pensando en comprar una casa con jardín. El divorcio duró 4 meses. Jessica no me disputó nada. Firmó todos los papeles que mi abogado le presentó. Tomó la mitad de nuestros ahorros y se mudó a la casa adosada de Brandon en Gold Coast menos de una semana después de que nuestra separación se finalizara. Aguanté un mes más en Chicago antes de aceptar un puesto por contrato en una empresa de ingeniería en Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos necesitaban ingenieros estructurales para sus interminables proyectos de construcción, y yo necesitaba estar en algún lugar donde Jessica no pudiera toparse accidentalmente conmigo en Whole Foods. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Ryan. Nicole acaba de enviarle un mensaje a Lauren. Jessica está en su apartamento. Está pidiendo tu número. ¿Qué quieres que le diga? Respondí. Dile que no estoy disponible. Pero incluso al enviarlo, sentí algo complicado retorcerse en mi pecho. No simpatía, no perdón, quizás solo curiosidad por lo que ella pensaba que podría decir que importara ahora. El sol ya había salido por completo, y Dubái se estaba despertando a mi alrededor. Podía escuchar la llamada a la oración de la mañana de una mezquita cercana mezclándose con el ruido del tráfico en Sheikh Zayed Road abajo. Tenía una reunión a las 10 a.m. con un cliente que quería convertir un antiguo almacén en Deira en apartamentos de lujo. Trabajo normal, vida normal. A 7,000 kilómetros del desastre que Jessica había hecho de su final de cuento de hadas. Mi teléfono sonó. Número desconocido con un prefijo de Estados Unidos. Debería haber dejado que el contestador automático respondiera. Debería haberlo bloqueado. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, que fue contestar. «Michael». La voz de Jessica estaba rota, ronca por el llanto, apenas un susurro. «Por favor, no cuelgues». Me quedé allí en mi balcón, con el teléfono pegado a la oreja, sin decir nada. «Sé que tienes todo el derecho de odiarme», continuó, las palabras saliendo rápidamente, como si temiera que yo colgara. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero Michael, tengo que decirte que no lo sabía. No conocía la historia de Brandon. Su madre me dijo cosas esta noche que escuché». Interrumpí. Ryan me lo contó todo. «Oh». Ella se calló. Pude escuchar su respiración, temblorosa e irregular. «Entonces sabes lo estúpida que he sido». «Jessica, ¿qué quieres? Son las 5 a.m. aquí». «¿Dónde estás?» «Dubái». «¿Dubái?», repitió, como si hubiera dicho Marte. «¿Estás en Dubái?» «Estoy trabajando. Tengo un contrato de 2 años con Al Maktoum Engineering». Más silencio, luego con una vocecita. «Te extraño». Algo caliente me recorrió el cuerpo. Ira, quizás, o algo más agudo. «¿Me extrañas? Te divorciaste de mí hace 6 meses para poder casarte con tu jefe.
¿Me extrañas? Cometí un error. Múltiples errores, corregí. Cometiste múltiples errores. 6 meses de ellos mientras aún estábamos casados. Lo sé. Su voz se quebró. Michael, lo siento mucho. Sé que no cambia nada, pero tengo que hacértelo saber. Jessica, para. Solo para. Me froté la cara con la mano libre. ¿Qué quieres exactamente de mí? ¿Perdón? ¿Absolución? ¿Permiso para sentirte menos culpable por haber destrozado 8 años de vida juntos? Yo quiero, se interrumpió. No sé lo que quiero. Solo sabía que necesitaba oír tu voz. Bueno, la has oído. ¿Algo más? ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. Miré el golfo, los portacontenedores que seguían moviéndose, y traté de encontrar cómo responder honestamente. No, dije finalmente, no te odio. Ya no siento mucho por ti, lo cual es probablemente peor. Ella estaba llorando ahora, realmente llorando. Arrojé la mejor cosa que tuve. Fuiste bueno conmigo, Michael. Fuiste tan bueno conmigo. Y yo, elegiste a otra persona. Terminé. Alguien con más dinero, más estatus, alguien que podía darte la vida que querías. Y esta noche descubriste exactamente cuánto cuesta esa vida. No es justo que tengas razón, dijo ella, y oí la amargura en su voz. Siempre fuiste demasiado comprensivo. No soy comprensivo, Jessica. Soy honesto. Querías algo que yo no podía darte. Eso no es una falla moral de ninguno de los dos. Es solo incompatibilidad. Pero te amo. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre Dubái y Chicago, separadas por 7.000 kilómetros y 6 meses de destrucción. No, no es así, dije suavemente. Amas la idea de mí, la seguridad, la estabilidad, el tipo que nunca te engañó y no tuvo 3 exesposas secretas, pero no amabas la realidad de estar casada conmigo. Si lo hubieras hecho, no te habrías ido. Michael, tengo que irme. Tengo una reunión en 4 horas y necesito dormir. Espera, por favor, ¿puedo llamarte de nuevo? ¿Podemos simplemente hablar a veces? Pensé en decir que sí. Pensé en lo fácil que sería volver a los viejos hábitos, ser la persona a la que Jessica recurriría cuando su nueva vida se desmoronara. Pero había pasado 6 meses construyendo algo nuevo, algo que me pertenecía solo a mí. No, dije, no creo que sea una buena idea. Por favor, no tengo a nadie más. Tienes a Nicole, a tu familia, a tus amigos. Todos me miran como si fuera el villano de esta historia. Jessica, tú fuiste la villana de esta historia. No puedes reescribirla ahora porque no estás contenta con cómo terminó. Ella se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces tienes razón, tienes absolutamente razón. Siento haber llamado. Espero que resuelvas tus cosas, dije, y lo decía en serio. Espero que encuentres lo que buscas, pero no lo encontrarás llamándome a las 5 de la mañana. Lo sé, solo necesitaba oír que estabas bien, que no te había destruido por completo. Estoy bien, le dije, mejor que bien, de hecho. Estoy bien. Me alegro, mereces estar bien. Después de que colgó, me quedé en mi balcón hasta que mi café se enfrió. Pensé en los matrimonios y los errores, en las historias que nos contamos y en las realidades que ignoramos. Jessica había construido un cuento de hadas en su cabeza sobre Brandon Caldwell, abogado exitoso, rico, sofisticado. Había quemado nuestra vida juntos para perseguir esa fantasía, y esta noche había descubierto que estaba construida sobre las mismas bases defectuosas que sus 3 matrimonios anteriores. Ni siquiera pude sentir satisfacción, solo una tristeza profunda y asentada por el tiempo que habíamos perdido. Mi teléfono vibró por última vez. Ryan, ella te llamó, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dijiste? Respondí por escrito. Le dije la verdad, que estoy bien, que tiene que arreglar su propia vida. ¿Bien? ¿Te quedas en Dubái por ahora? Quizás más tiempo. Me gusta aquí. Y era verdad. Dubái era una página en blanco y nuevos comienzos. Era una ciudad que se reinventaba constantemente, construyendo torres imposibles en el desierto y llamándolo progreso. Quizás eso era lo que necesitaba, un lugar que entendiera el valor de empezar de nuevo.
3 meses después, recibí un correo electrónico de Nicole. Ella y Lauren estaban planeando un viaje a Dubái y querían saber si podían visitarme. El mensaje era parlanchín, lleno de detalles sobre su itinerario y preguntas sobre los mejores hoteles. Al final, casi como una postdata, añadió: Jessica y Brandon están oficialmente divorciados. Resulta que Patricia tenía razón sobre el patrón de los 2 años. Brandon empezó a acostarse con una nueva asociada del bufete unas 6 semanas después de la boda. Jessica encontró correos electrónicos. Se muda de nuevo con sus padres y se está tomando un tiempo para reflexionar. Me pidió que te dijera que siente haberte llamado esa noche. Dice que entiende por qué tuviste que seguir adelante. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. Luego le respondí a Nicole, diciéndole que me encantaría verlas en Dubái, sugiriéndoles algunos hoteles y restaurantes. No mencioné el divorcio de Jessica ni sus disculpas. ¿Qué había que decir? 6 meses después de eso, estaba cenando en Pierik, ese restaurante construido sobre un muelle que se adentraba en el Golfo, cuando conocí a Ayla. Era una arquitecta libanesa que trabajaba en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái. Y pasamos 3 horas hablando de voladizos, muros de carga y los desafíos particulares de la construcción en entornos desérticos. Ella no preguntó sobre mi pasado. No necesitaba saber sobre Jessica o el matrimonio que había dejado atrás en Chicago. Hablamos del futuro, de su calendario de proyectos, de la extensión de mi contrato, si Dubái era un lugar donde podíamos vernos a largo plazo. Cuando la acompañé a su coche esa noche, ella dijo: Me gusta cómo hablas de los edificios como si estuvieran vivos, como si tuvieran personalidades. Sí, le dije, cada edificio cuenta una historia sobre la gente que lo hizo, lo que valoraban, lo que temían, lo que intentaban demostrar. ¿Qué historia intentas contar?, preguntó. Miré hacia el restaurante, las luces reflejándose en la agua oscura, esta ciudad imposible construida sobre arena y ambición. Que a veces, lo mejor es empezar de nuevo, construir algo nuevo sobre mejores cimientos. Hila sonrió. Me gusta esa historia. Un año después, me encontraba en otro balcón, esta vez en el apartamento de Hila en Dubái Marina, viendo los mismos portacontenedores deslizarse por el mismo golfo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Ryan. Jessica está comprometida, con un tipo que conoció en terapia. No estoy seguro de si querrás saberlo, pero pensé que deberías enterarte por mí. Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo. Ira, celos, quizás satisfacción de que hubiera encontrado a alguien nuevo. Pero todo lo que sentí fue la misma paz establecida que había llevado durante los últimos 18 meses. Respondí por escrito: Gracias por contármelo. Espero que sea feliz. Y lo decía en serio. Lo que sea que Jessica estuviera construyendo con esta nueva persona, sea cual sea la historia que intentara contar, esperaba que saliera mejor que con Brandon, mejor que conmigo. Detrás de mí oí la puerta de Hila abrirse. Salió con 2 copas de vino, me tendió una y se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿En lo lejos que parece Chicago?, dije. Chocó su copa con la mía. Bien, debería parecer lejos. Estás aquí ahora. Sí, asentí. De verdad. El matrimonio que destruyó el cuento de hadas de Jessica fue el mejor regalo que me pudo haber hecho. Demostró algo que yo sabía, pero no pude articular cuando ella pidió el divorcio. Habíamos construido sobre cimientos defectuosos desde el principio. Ninguna cantidad de renovaciones podría haber salvado lo que teníamos. Pero aquí, a 7.000 kilómetros del desastre, había encontrado algo mejor. Algo construido sobre la honestidad y la compatibilidad, y la simple verdad de que a veces tienes que dejar ir los edificios viejos para que se levanten otros nuevos. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche, y por la mañana, cuando lo miré, me di cuenta de que había olvidado responder al mensaje de Ryan sobre el compromiso de Jessica. Lo eliminé sin responder. No había nada más que decir.